Store, buscas Radio Blas y descargas una app súper liviana. Ahí podés llevar toda la transmisión de la radio las 24 horas con vos. Han pasado muchas cosas en estos últimos días desde la última emisión, pero antes que nada quisiera darles la bienvenida. ¿Cómo anda Malena Martín? ¿Todo bien? Muy bien, Toby, muy contenta de estar con ustedes. Me alegro un montón. Guille, ¿cómo estás? Preparadísimo, como siempre. Preparadísimo como siempre. Agustín del otro lado, muchísimas gracias. ¿Está todo bien allá? Bien. Muchas gracias. Nos hace que sí, para los que no lo ven. Para los que no los ven acá, siempre arrancando. Tiene micrófono para hablar, así que si quiere participar o algo, está más que invitado. Pero bueno, aquí arrancando una nueva semana con toda la energía que eso amerita. Mucho calor en Buenos Aires. 36 grados hoy, la verdad. No sé cómo lo llevaron el día de hoy. Muy mal. Muy mal. La verdad es muy mal. Pasándolo mal, sí. Acá estamos muy bien, tenemos aire, estamos tranquilos. Estamos como queremos. Sí, como en casa. Sí, yo he tenido la cabellera de Guille un poco más larga hace poco y doy fe de que es complicado llevar ese pelo estos días. Me está compitiendo quién tiene el pelo más largo. Sí. Pero bueno, aquí estamos en Teléfono Rojo, una nueva emisión, suena el teléfono, se encienden las alarmas de la política internacional, de la agenda internacional. Vamos a estar discutiendo un poco de todo, la semana pasada estuvimos hablando de Rusia y Ucrania, qué nos depara el futuro de este conflicto. Hoy vamos a estar haciendo más un popurrí, vamos a estar subiéndonos al avión y viendo un poco el panorama del mundo, de cómo anda la política global, intentando entender qué es lo que pasa alrededor del mundo. Y bueno, para eso hay muchos temas para analizar, la agenda internacional ha estado ocupada en los últimos días, pero podemos arrancar por lo que nosotros conocemos, por algo muy, muy cercano, como es nuestro país, como es una ciudad que está a unas 2 horas. Rosario siempre estuvo cerca. Rosario siempre estuvo cerca y así como la semana pasada recordamos un momento hermoso de la Copa del Mundo y podríamos también haber empezado por uno de los momentos más lindos que nos ha dado el fútbol, que es la entrega de premios a un grande como Lionel Andrés Messi. Tenemos que comunicar, ver un poco de lo que se trata, una noticia bastante triste que ha sido una amenaza que ha recibido Lionel Andrés Messi en el supermercado de la familia de su esposa, de Antonella Rocuzzo, y un enlace bastante cercano a lo que es el narcotráfico en tierras argentinas, y a partir de ahí un debate político que ha despertado no solamente en los medios de televisión, sino también en las mesas familiares, acalorados intercambios entre distintos miembros de la familia. Así que quisiera invitarlos, chicos, a que reflexionemos un poco, que me presenten más o menos qué es lo que estuvo pasando, cómo podemos insertar esto que está pasando en la República Argentina en otros lados del mundo, y los invito a reflexionar un poco sobre esto, qué es lo que piensan. Bueno, yo empezaría diciendo que el narcotráfico en la Argentina lamentablemente no es un problema que se esté presentando ahora, que sea incipiente. La verdad que es un problema que ya lleva varios años desarrollándose particularmente en la ciudad de Rosario, y lamentablemente las respuestas del Estado argentino han sido muy reducidas y en consecuencia actualmente parece que hay muchos políticos y gran parte de la clase dirigente está inclinada a proponer respuestas drásticas. Hablas de lo que dijeron Patricia Bullrich y Larreta. Yo marcaría o repasaría lo que estuvieron diciendo los principales candidatos. Referentes de la política nacional. Referentes, que además muchos van a ser candidatos a la presidencia de la nación. En este año tan particular, sí. ¿No? Bullrich quizás fue la más drástica al respecto. Sí. Intencionó proponiendo ¿no? la utilización de Fuerzas Armadas por su parte, y su contraparte dentro de la interna, Horacio Rodríguez Larreta, a una oposición un poco más con mayor templanza, digamos, intentando utilizar otro tipo de fuerzas para combatir este problema. Sí, la gendarmería y dejar las Fuerzas Armadas para el control fronterizo y mantener la soberanía del Estado. Ahora, ¿por qué traemos a la mesa un programa que se jacta de hablar de las relaciones internacionales, de la política internacional, de ver más allá de las fronteras de nuestro queridísimo país? ¿Por qué traemos esta problemática al piso, digamos, a la mesa? Iría por el lado más que nada de que el narcotráfico es un problema intrínseco de la región, ¿no? Sí, y que lamentablemente la Argentina venía posicionándose por fuera de ese problema o era ruta de paso. Ahora el narcotráfico se ha asentado
y produce directamente en la Argentina, y aparte utiliza armas de guerra, y bueno, son dinámicas que vemos y que se veían en otros países. Claro, digamos. y que quizás nuestros padres ya estaban acostumbrados a ver en la década de los 80 en Colombia y en México, y ahora tenemos esas mismas escenas, quizás con una menor intensidad por ahora, ahora en nuestro país. Y bueno, yo antes de pasar quizás al escenario internacional y al escenario particularmente latinoamericano, diría que tanto la propuesta de Bullrich como de Larreta implicaría cambiar la ley de seguridad interior, y que además algo que yo te diría es que todo experto militar y que las Fuerzas Armadas están en contra de participar en la guerra contra el narcotráfico. Ahora, ¿qué actor polémico que ponemos sobre la mesa, ¿no? Estamos hablando de las Fuerzas Armadas, con el peso que eso lleva en la República Argentina, en los últimos 40 años de democracia que se cumplen este año. Es un actor que Argentina, en su dinámica política y social, le ha tenido cierto respeto o distancia, ¿no? En los últimos años. Y traerlo de nuevo a la mesa para tratar una problemática tan grave y tan profunda que se mete tanto en las raíces de una sociedad como el narcotráfico, llama la atención. Llama la atención y, como bien dice Guille, hay respuestas, hay ejemplos en la región, ha sido tratado la problemática por países con gran experiencia, digamos, en lo que es eso, como Colombia, como Centroamérica. ¿Qué podemos ir sacando de todas esas experiencias, más que nada? Y en general, más allá de lo que plantea Guille, que es preguntar a las Fuerzas Armadas a ver si hay alguna intención de eso, si hay un deseo de participar o no. Que no lo hay. Que no lo hay, que ya bien lo dijo Guille. Ya el actor te dice que no quiere participar. Y además, si vemos los casos a nivel latinoamericano, no son casos exitosos. No hay casos de intervenciones que no hayan hecho escalar el problema, sino vemos escalas de conflicto o una escalada en el conflicto o soluciones parciales. A ver, Guille, voy a ir yendo y viniendo a lo que es el tema de la región y lo que es la actualidad de Argentina, porque me interesa mucho esto que dijiste de las Fuerzas Armadas. Porque presenta un contrapunto entre lo que reclama parte de la sociedad, que es mayor presencia de las Fuerzas Armadas, encabezado por lo que es Patricia Bullrich, pero al mismo tiempo hay de acuerdo a lo que estuviste mencionando, hay una sensación de parte de las Fuerzas Armadas que no es idónea para la tarea, o al menos no es su responsabilidad. Ahí estamos viendo a Sofía Primavera, muchísimas gracias. Le mandamos un saludo, que dice: Juan Martín Paleo escribió una excelente... No llego... ¿Qué dice? Sobre Nota. el no ligar de las Fuerzas Armadas y la lucha contra el narcotráfico. Contra el narcotráfico. La verdad que desconozco, pero yo haría dos comentarios al respecto. Y el primero es que el narcotráfico corrompe a todas las instituciones del Estado, al Poder Judicial, a los legisladores, a los fiscales, a la policía, y también corrompería a las Fuerzas Armadas. Lamentablemente las Fuerzas Armadas no están exentas de la susceptibilidad de ser corrompidas. Y que además siempre ocurre una confusión, quizás lógica, porque tanto militares como policías usan armas. Sí. Que los militares pueden ser buenos policías, pero la realidad es que los militares están para aniquilar al enemigo. El objetivo es diferente. El objetivo es diferente. El objetivo es la defensa nacional contra otro, generalmente, actor estatal. Y en ese sentido están preparados para la aniquilación del enemigo. Que no quiere decir exterminar a todo quien se presente, pero sí destruir las capacidades de combate de un enemigo externo. Digamos, sobre el abanico de posibilidades que uno tiene para tratar el conflicto, una de ellas sería las Fuerzas Armadas, pero sería totalmente diferente a lo que propone una utilización de una fuerza más civil, como sería la policía o la gendarmería, en ese sentido. Sí. Quizás lo interesante ahí es que, efectivamente, por las armas que manejan los narcos, probablemente habría que crear o utilizar a fuerzas especiales dentro de la policía que usen armas de guerra. Pero no hacia los militares, porque ya de por sí tenemos unas fuerzas armadas en las que se invierte poco, menos de 1% del Producto Interno Bruto de la Argentina, y encima que se invierte poco y ya estamos desprotegidos contra un posible enemigo externo, estatal.
encima se quiere mandar a los militares a luchar contra el narcotráfico, por lo tanto quedaríamos totalmente desprotegidos. Para mí es una locura, y por eso, como es una locura, yo creo que eso no va a ocurrir, afortunadamente, porque toda la clase militar y los expertos militares se niegan a acompañar la propuesta de algunos miembros de la clase dirigente. Bueno, también hemos tenido, como mencioné, experiencias en el corto y largo plazo. Hemos tenido la experiencia de Colombia, para mí una de las más elocuentes a la hora de hablar de guerra contra el narcotráfico, con una fuerte presencia e influencia de los Estados Unidos. Bueno, Colombia con una larga tradición en la historia de lo que es la venta de estupefacientes y todo lo que tiene que ver con su mercado ilegal. Y al mismo tiempo ha sonado en muchas televisiones de muchos hogares, en las redes sociales. Se ha hablado de lo que es, ahí Agus, te pido por favor si podés compartir el video, de un modelo que ha estado en boga con una reciente imagen de traslado de prisioneros en El Salvador, con Bukele. Sí, Centro de Confinamiento del Terrorismo. Centro de Confinamiento del Terrorismo. Ya si tiene más de 3 palabras, ya es cuando le ponen nombres Es tan duro, complejos. sí. Y ahí se pone en disputa con esta imagen bastante elocuente, que me gusta usar la palabra, pero es bastante visible cómo es un tratamiento más agresivo de lo que es la problemática, que ha dado resultados en el corto plazo, pero que uno se plantea hasta dónde está la frontera. Amnistía Internacional ha dicho que está al borde, si no está pasando lo que es la frontera del respeto de los derechos humanos. Entonces, es una problemática a tratar, y las estrategias y la experiencia de cómo enfrentar este problema no falta, pero también hay que ver las maneras que uno encara, ¿no? Cómo encara Argentina sobre todo esta problemática. No sé, Male, si ahí esta imagen te da alguna reflexión, digamos. Y que me parece que Amnistía Internacional fue caminando una línea de la no ser polémicos, tratando de ser cuidadosos con el mensaje, pero hay videos, si una foto dice más que 1000 palabras, hay un video de esta característica, dice 1.000.000 de palabras. Es de un nivel de violencia muy alto también. Entonces me parece que habrá que ver en el largo plazo la cuestión de los resultados, pero no todo se mide por resultados, sino también se mide por algunos medios, algunos métodos. Me parece que ha tenido una condena internacional muy fuerte. Sí, y al mismo tiempo lo que estamos viendo en estas imágenes son las maras o las tribus más urbanas, que tienen mucha incidencia en lo que es la vida social de El Salvador, por ahí un poco alejado a lo que es la realidad argentina, pero que tiene muchísima influencia en lo que tiene que ver con la política doméstica y la expansión del narcotráfico. Entonces, tomar estas experiencias y ver hasta dónde está la tolerancia de la sociedad frente a esto es un caso interesante, ¿no? Guillermo, ¿cómo lo ves? Sí, es un caso interesante, y el caso de El Salvador es interesante porque es novedoso, o sea, no es el caso más actual. Si vos mirás casos que ya llevan sus años, como es el caso de México y de Colombia, la verdad que más bien se podría hablar de fracaso, ¿no? Vos tenés enfrentamientos entre los narcos, los cárteles y las Fuerzas Armadas en lugares como aeropuertos, como pasó el año pasado en Culiacán, en Sinaloa, México, y donde las Fuerzas Armadas han sido corrompidas, y además el narco sigue ejerciendo un gran control sobre gran parte del territorio mexicano, y en Colombia ocurre algo similar. Y quizás sobre el caso de El Salvador, ahí lo que habría que mencionar es que todo este accionar se da en un marco donde se suspenden muchas garantías jurídicas. Estamos hablando de un estado de excepción constante, donde está prohibido la libertad de asociación, donde no se le dicen al detenido sus garantías legales, donde no se le concede el derecho a un abogado. Hay una arbitrariedad en la detención muy alta también. Claro, y además donde no se sabe si lo que hay realmente es un acuerdo entre el gobierno y las cabecillas de las pandillas, que es algo que
está investigando un tribunal de Nueva York, en los Estados Unidos. Ahora, lo que me parece interesante de este caso, y intentando replicarlo en Argentina con imágenes tan violentas, porque son violentas, por más de que uno no lo tenga explícitamente, como periodistas andando con chalecos antibalas por la calle, no sé si lo han visto. ¿Antibalas o anti-paintball? Bueno, sí, la verdad que bastante, no sé si ahí podemos compartir. No, lo que sí podemos ver es que hay una ventana de oportunidad que ofrece la sociedad para este tipo de intervenciones, y hasta dónde llega ese límite que pone la sociedad para intervenciones cada vez más agresivas frente a la problemática. Eso me interesa analizarlo, porque frente a un estado de emergencia, de excepción, como dice Guille, que se puede extender a lo largo del tiempo, ¿cómo es la reacción de la sociedad en pos de ir protegiendo lo que uno considera como derechos humanos, ¿no? Sí, la verdad que es una problemática muy difícil. No sé si tengo una respuesta o una posición categórica al respecto. Sí, sin duda hay que usar la fuerza. No a las Fuerzas Armadas, pero sí a una policía de élite. Pero eso es un parche. A fin de cuentas, eso es un parche. Una sociedad tan desigual, con tanta marginalidad, sin modelo de desarrollo, la verdad es que toda medida de fuerza va a ser un parche y la violencia va a seguir estando. Eso no quiere decir que, de nuevo, que no haya que hacer nada, pero la fuerza no va a ser lo único que va a solucionar el problema. Lo que no quiere decir que no tenga que haber medidas de seguridad. Medidas de seguridad de parte del Estado. Claro. ¿No? Bueno, pero ahora ya estuvimos repasando un poco lo que fue un poco la actualidad nacional, enmarcada en un ámbito internacional como es el contexto latinoamericano. Podemos pasar allá a lo que es algo más lejano, que nos queda un poco más lejos, pero que la problemática se extiende, como es la situación en Irán. Recordemos que el año pasado, a lo largo de lo que fue el año pasado, sobre todo a fin de año, hubo revueltas, manifestaciones de grupos más ligados a lo que es los derechos de la mujer y cómo ir teniendo esas conquistas en países por ahí que tienen una trayectoria más difícil y más duradera en el tiempo. Pero Male, desde noviembre hay una situación con unas niñas que han estado ahí sufriendo. Contame un poco, porque así refrescame cómo es la situación. Te cuento, bueno, desde noviembre ya van a ser 4 meses. Ya hacen 4 meses, ya estamos en marzo, estoy medio perdida. Estamos en marzo, por más de que uno no lo crea. Bueno, hace 4 meses que hay una serie de eventos que se dan por todo, a lo largo de toda la mayoría de las provincias en Irán, y además en muchos establecimientos educativos, que una serie de niñas, jóvenes, adolescentes, mujeres que están en edad escolar, se empiezan a descomponer, se desmayan, se les baja la presión, tienen náuseas, y empezaron a encontrar que era por una intoxicación con un gas del que no se sabe mucho, porque tampoco se investiga mucho. Y cuando empezás a ver un poco esta situación, que como digo se dio en muchas escuelas, en varias provincias de Irán. Es un patrón que se viene repitiendo. Sí, como en 15 provincias de Irán se dio. Vemos que los padres de estas niñas dicen que son organizaciones que buscan frenar el avance de las mujeres en las escuelas, que intimidarlas para que no vayan más a la escuela, porque además estas chicas, estas jóvenes mujeres, eran quienes en las protestas del año pasado tomaron las primeras filas para pedir por sus derechos y para pedir por su escolarización. Mientras que el gobierno iraní, lo que dice de Teherán el comentario es que es una guerra química que está luchando Occidente en territorio iraní. Que esta intoxicación de la que nadie habla, de la que nadie sabe muy bien por qué es, y de la que además no hay no hay ninguno retenido, no hay nadie criminalizado, ni no hay detenido. Ninguna detención formal, podemos decir. No, ni detención formal, ni investigación abierta para nadie. Sí. Desde noviembre, dicen que en realidad no es una persona local, sino que es una lucha de Occidente contra los iraníes. Digamos, que justo targetea solamente mujeres jóvenes en edad escolar. Claro. Porque, perdón, ¿no? El comentario. Yo creo que sería un poco incómodo por parte del gobierno iraní decir que le tienen miedo a mujeres jóvenes y su educación, ¿no? Cuando en realidad... Entonces tiene que aparecer un malo. Un malo poderoso, externo, un enemigo común. Un varón.
Pero en síntesis le tienen miedo a sus jóvenes mujeres educadas. A niñas de 10 Sí. años, entonces lo que hacen es las intoxican con un gas para que les dé miedo ir al colegio. Pero escuchame una cosa, Male, esta situación viene desde noviembre, pero motivada por una situación anterior que se mantuvo en 2022, que hace referencia a qué cosa, qué es lo que estuvo pasando. ¿Me decís de las De las manifestaciones? manifestaciones, porque por algo se motiva a este público, digamos, se centra la atención en este público del enemigo que plantea Irán o el mismo gobierno iraní, ¿no? Lo que dicen, a ver, creo que a ver si va tu pregunta, si no te contesto me decís si te la contesto de nuevo. Pero lo que dicen es que, especialmente estos padres de estas niñas, lo que dicen es que lo que molestó mucho es la lucha por el hijab Por de eso, esas mujeres. ahí, quiero adentrarme en eso. Que- ¿Qué es esa lucha? ¿Qué fue eso? Que lo que decían era, bueno, en qué ámbitos usar el hijab y en qué ámbitos no, lo tienen que usar para el colegio, no lo tienen que usar para el colegio. ¿Pueden ir al colegio? Bueno, cuando intentaron reafirmar sus derechos estas niñas, vieron que al poco tiempo llegó esta represalia. Recordemos que el yihad, ¿no? Sí. ¿Cómo es la vestimenta del Islam que Ujú. utilizan las mujeres para cubrirse el rostro, para cubrirse... No, el rostro no, El cabello. el cabello, porque el rostro es la burka, digamos. Ujú. Y bueno, Irán es uno de los países de tradición islámica más conservadores en este sentido. Entonces esta transgresión y esta búsqueda de conquista de derechos o ir avanzando genera un movimiento reaccionario por otro lado. Sí. De ahí viene la situación que se plantea en contra de estas niñas y un público y un gobierno que alega la responsabilidad de un enemigo externo. Y además Irán tiene, saltando a otra noticia, tiene una relación extraña, porque este enemigo occidental que Sí. ataca a sus niñas en las escuelas con este gas no reconocido, también tiene un movimiento de cercanía y alejanía. Sí, ¿Podemos alejamiento. usar? Alejamiento me gusta un poco más. Alejamiento y cercanía con Occidente. Un pivoteo, digamos, un Un ida y vuelta. pivoteo. ¿Por qué digo esto? Sí. Porque mientras que por un lado dicen que las potencias occidentales están librando esta guerra química y biológica contra su población, Sí. al mismo tiempo se acercan con instituciones de Occidente, o instituciones muy occidentales, como es la ONU, por ejemplo. Ah, mira. Instituciones que se consideran de una estructura favorable, ya siendo un argumento un poco más marxista, ¿no? Pero de una estructura más favorable a lo que es Occidente. Exactamente. Entonces Irán se acerca a estos foros internacionales. ¿Cómo se acerca a estos foros internacionales? Con un tema súper importante en la agenda iraní y en la agenda de todos los países cuando lo relacionamos con Irán, que es la cuestión nuclear. Mira, lo que Trump dijo que es una segunda N-word, ¿no? ¿Qué hace referencia a una N-word? Bueno, para los entendidos en el Esa idioma pregunta inglés, es muy comprometedora. es muy comprometedora Ha sido responder, cancelado, pero, teléfono rojo en su segundo episodio. pero bueno, Pero es un dato de color pero es interesante. un dato de color eso. interesante que Trump ha puesto en la misma escala estas dos palabras, digamos, La ¿no? N-word semánticamente. 1 y la Sí. N-word 2, que sería nuclear. Pero entonces, volvemos a la cuestión nuclear, Ujú. Irán, Occidente y foros internacionales como la ONU. Sí. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Hubo Irán le permitió en realidad la entrada a investigadores de la ONU, especialmente la organización de la ONU que se dedica a... ¿cómo se llama, Guille? Que hoy me lo dijiste y me olvidé. La Agencia de Energía Atómica. que Eso. preside No era tan difícil, pero iba. Rafael Grossi, el argentino. El argentino, ¿no? Mm. Sí, que ha estado mucho en las noticias nuestro compatriota Grossi. Que no quiero cometer una imprecisión al aire, pero creo que en la cuestión del submarino de Ara San Juan fue quien logró triangular entre utilización de herramientas de utilización nuclear, logró triangular las señales para detectar el submarino Ara San Juan, la posición más o menos aproximada. Mira, Y encontrar que era finalmente, lamentablemente, un acto de, digamos, una explosión. bueno, entonces hubo esta organización a cargo de nuestro compatriota, fue permitida la entrada a Irán para chequear si estas centrales de uranio producían uranio a niveles pacíficos o una pureza del uranio que le permite tener niveles militares o niveles de armas. Claro, digamos que Irán había hecho un pacto, si no me equivoco, Ujú. con los Estados Unidos sobre la utilización del uranio en función de la creación de armas nucleares Sí. para fines militares.
Pero ese pacto finiquitó. Pero ese pacto finiquitó ¿con quién? Con Trump. Con Trump, sí. Que ya lo venimos, 2 veces ya lo mencionamos. Ya lo mencionamos. Bueno, entonces lo que venía diciendo es esto. Irán presentó unos picos de pureza de uranio del 84% más o menos, que es un nivel bastante alto, un nivel de armas nucleares, pero ellos decían, lo que declaraban era un nivel más o menos 60%. No me pongo muy técnica con esto porque tampoco es mi área de expertise. 60% era no fines pacíficos, pero 80% era fines nucleares. Entonces ahora lo que permitieron es que la ONU revise esas plantas nucleares y chequee si efectivamente hay picos de 84% o si tienen capacidad nuclear a niveles de armas nucleares o de militarización. Y además parece, que como comentario adicional, que los Estados Unidos, la administración Biden, va a revivir el acuerdo que la administración Trump finiquitó. Para así ser que técnico, ¿no? hay que estar atentos a los acontecimientos. Hay que estar atentos a los acontecimientos. Me interesa volver, que ya lo estuvimos tratando la semana pasada, pero aquí en una nueva emisión, en una nueva sección y en un nuevo área del mundo, volver sobre la cuestión nuclear. Irán, Medio Oriente, Irán plantea que hay una desigualdad en lo que tiene que ver con la política nuclear, porque hay pocos países, de acuerdo a lo que tiene que ver con todo lo que son el pacto de no nuclearización y todo lo que tiene que ver con eso, el TNP, si no me equivoco, el Tratado de No Proliferación Nuclear. Hay dos clases, digamos, para hablarlo así en términos internacionales, hay dos clases de estados, una que tiene la potestad de proliferar nuclearmente y otra que no, o al menos con fines pacíficos solamente. Entonces es un debate interesante a la hora de hablar, de decir por qué la comunidad internacional avala que algunos estados sí tengan proliferación nuclear y otros no, y todos sigamos en la misma, ¿no? Entonces ahí me parece un debate interesante que podamos incursionar un poco, superficialmente por ahí. Eventualmente es un tema que va a estar en nuestra agenda, porque ahí hay un riesgo importante de escalada militar entre Israel e Irán. En todo caso, Israel tiene una política de haber desarrollado armas nucleares, declaradas, pero no abiertamente. Claro, no están declaradas. Entonces lo que hay es un desbalance o una asimetría de seguridad de poder en la región de Medio Oriente. Irán, como primer enemigo de Israel, se enfrenta a una situación realmente difícil, ¿no? Si hacemos el esfuerzo de entender la posición iraní. Y por eso es tan importante que Occidente entre en negociaciones con Irán. Y en ese sentido hay que estar atentos a los acontecimientos políticos, de la política doméstica al interior de Israel, para ver cuáles son los factores que pueden dar lugar a una escalada que se vuelva realmente un conflicto militar entre Israel e Irán, lo cual sería terrible para la región. Bueno, Guille, diste en la tecla. Conflicto interno en Israel. Ha estado un poco tenso el ambiente en los últimos días en este país. En los últimos 10 años. También. Bueno, en los últimos 50 años, si queremos en los últimos, desde siempre. digamos que hay un dicho que... Pasamos de 10 días, un año, 10 años, sí, toda la vida. Pero los últimos 2 meses han sido especialmente difíciles. Digamos que hay un dicho, para volver a esta situación, hay un dicho que uno se va de Argentina un mes o unas semanas y dice que cambió todo. Se va 10 años y no cambió nada. Bueno, uno deja de analizar la cuestión de Israel unos días y vuelve y parece que cambió el escenario completamente. Y lo deja de analizar 5 años por ahí y vuelve y sigue habiendo caos y crisis y conflicto territorial sobre todo y social. Pero bueno, ¿qué es lo que está pasando en los últimos 2 meses, Guille? Claro, yo te diría que lo peor es que hay una evolución que se aparta quizás del camino de los últimos años o las últimas décadas, pero se aparta quizás para peor. Se aparta en un sentido de profundización del conflicto y en detrimento de la democracia israelí, que es una democracia quizás únicamente para sus ciudadanos, sino para... una democracia desigual al interior. Claro, pero ahora el riesgo es que deje de ser una democracia. Eso es algo que aparte le preocupa a los aliados de Israel, a Occidente, a los Estados Unidos. Digamos que
Israel sería como uno de los protegidos del país más poderoso del mundo, como los Estados Unidos. Es el principal aliado de la región. Pero bueno, Que se transforme en algo diferente a lo que uno considera una democracia sería un cambio de paradigma. Bueno, en los últimos meses, periódicamente han habido manifestaciones multitudinarias de ciudadanos israelíes que se oponen a la reforma judicial del gobierno de Netanyahu, que es una reforma que busca reducir el poder de la Corte Suprema y favorecer al Ejecutivo. Me suena parecido a una situación. Sí, es parecido, ¿no? a cuestiones una situación. pero, no sé. pero ahí la diferencia es que quizás el argentino no puede pensar que hay un balance entre tres poderes. Pero en el caso de Israel, el primer ministro, el Ejecutivo, aparte controla el Parlamento, la Knesset, Claro. con 61 diputados, 61 legisladores. Es un sistema, corregime Guille, pero es un sistema más parlamentario. Sí. Sí. Y Parlamentario y proporcional as fuck. O sea, el de lo más... Dato, capaz que no lo tenían, pero súper proporcional, donde es muy difícil hacer coaliciones. Yo les cuento lo que Mirá. uno tiene que meterse en todas las Bueno, áreas. tiene un Es trasfondo muy también difícil en cuanto de a la llegar a forma- acuerdos. a la conformación social de Israel, ¿no? Claro, Donde ni conviven las tres religiones más grandes del mundo, tres pueblos diferentes también. Entonces, El sistema busca representar a la mayor cantidad de gente posible y es muy difícil. La gobernabilidad se hace bastante difícil. sí, por ahí resalta más un sector de la sociedad que otro. pero además, digo, por lo menos no para mí, para el derecho internacional hay una situación de ocupación. Ese es el problema. Por eso digo que Polémico. yo no diría que es polémico, porque es así. Uno puede pensar, bueno, que esa situación, por motivos de seguridad, es inevitable. Capaz que en el chat nos pueden poner otra cosa. Sí, Les permito- invitamos a todos invitamos a los todos que estén viendo a compartir su opinión también. desde de este tema o de los que venimos hablando también podemos retomar. Pero bueno, lo que diría ahí es que esta reforma que pretende el gobierno de Netanyahu, aparte de ser un marco donde vos tenés el gobierno más a la derecha de la historia israelí. Está el Likud y aparte están socios menores, que son partidos que representan a sectores ultraortodoxos de la sociedad. Partido sionista religioso, por ejemplo, que entre sus miembros tiene gente que vive en asentamientos en Cisjordania, o sea, en asentamientos reconocidos internacionalmente como territorio palestino. Un ejemplo que ha sido un escándalo en los últimos días fue que el ministro de Finanzas, Smotrich, Bezalel Smotrich, si mal no recuerdo su nombre, dijo que había que arrasar con el pueblo de Hawara, es un pueblo cerca de la ciudad de Nablus, en Cisjordania, porque ahí se había dado una situación donde hombres armados palestinos habían asesinado a dos hermanos israelíes que viven en asentamientos en Cisjordania, y eso produjo una respuesta de grupos extremistas que quemaron viviendas y propiedad palestina y mataron a un hombre. Pero bueno, el ministro de Finanzas, o sea, una persona muy importante dentro del gobierno israelí, dijo que había que arrasar con el pueblo, y el gobierno de Estados Unidos, la Secretaría de Estado, salió inmediatamente a decir que le parecía repugnante, repulsivo los comentarios del ministro israelí. O sea, Llama la atención el cortocircuito entre Israel y Estados Unidos, que, por ejemplo, para tomar un indicador, pocas veces han votado diferente en lo que sería la Asamblea de Naciones Unidas. O sea, sus votos son prácticamente, Estados Unidos cuenta con el apoyo incondicional de lo que es la opinión de Israel, de lo que es el sufragio de Israel, y llama la atención estos cortocircuitos donde Estados Unidos tiene claramente una gran influencia sobre lo que es la política israelí, ¿no? Bueno, sí, Israel siempre ha tenido una política exterior de acompañar a Estados Unidos en todo. O sea, cuando vos tenés, por ejemplo, las votaciones en Naciones Unidas sobre el embargo / bloqueo en Cuba, generalmente todos los países, o sea, incluso los conservadores británicos, votan para darle fin, darle término a ese embargo, y solamente hay un rechazo de Estados Unidos e Israel, generalmente, históricamente. Pero bueno, la realidad es que por lo menos para la administración Biden, o sea, uno podría pensar, quizás para Trump no, pero para gobiernos más progresistas, Demócratas. gobiernos más centristas / progresistas en Estados Unidos, la relación con Israel cada vez es más problemática, porque cada vez se vuelve más insostenible, porque antes por lo menos podías decir que para sus ciudadanos Israel es una democracia. Ahora con esta intentona de golpe judicial, ya no vas a poder decir que es una democracia. O sea, se va a parecer más al régimen de Víctor Orbán en Hungría, donde
el Ejecutivo va a controlar todo y la justicia, el Poder Judicial no va a tener ningún rol de control constitucional. Y una situación particular donde Israel, al haber mencionado el Parlamento, digamos, esa división entre los tres poderes, que bueno, no es tan nítida en un parlamentarismo, queda totalmente subordinado el legislativo y el judicial a la fase ejecutiva, pero estuvimos hablando más o menos cuál es el impacto en lo que tiene que ver con la comunidad internacional. Si nos metemos, si nos adentramos, nos tomamos un avión y nos vamos a Haifa, o nos vamos a Jerusalén, o nos vamos a otras ciudades de Israel, ¿qué es lo que podemos ver en la sociedad? ¿Cómo es la recepción de esta? Explícame más o menos cómo es la recepción de esta reforma frente a... Yo lo que te diría es que entre las protestas vos tenés ciudadanos israelíes, porque los palestinos no participan porque las organizaciones de representación de los palestinos les han recomendado que no participen, además para no asustar a ciertos miembros de la derecha israelí que no son del Likud y que no son ultraortodoxos. Les han dicho de no participar para que pueda participar de esas protestas parte de la centro derecha israelí. Pero digamos, bueno, como que sea desde adentro la protesta. Las protestas incluyen a sectores de la centro derecha israelí hasta la izquierda israelí. Son multitudinarios. O sea, el 21 de enero hubo en Tel Aviv una manifestación de 130.000 habitantes. O sea, hay cifras récord, digamos. Aparte por la permanencia de esas protestas. Tenemos protestas todos los días, hoy mismo. Y la preocupación ahí para los ciudadanos israelíes es que deje de haber una democracia en el sentido por lo menos liberal, o sea que los sectores minoritarios dejen de tener alguna protección. Hay preocupación, digamos, con el derecho de las mujeres, al acceso al aborto, el derecho de las minorías LGBT, y por supuesto a los palestinos también les preocupa mucho, porque el problema para Netanyahu, el Likud y los grupos ultrarreligiosos es que la Corte ha tenido un rol de contención, por lo menos, o le ha dado, ha revocado algunas legislaciones que tienen que ver con darle reconocimiento legal a asentamientos de colonos israelíes en Palestina, en Cisjordania. Se ha comportado más como un mediador, podríamos decir. No sé, como un mediador porque tampoco es que se ha pronunciado definitivamente sobre el asunto, porque aparte ha legalizado expropiaciones de, no sé, hogares palestinos para dárselos a familias judías, pero por lo menos no ha favorecido categóricamente a los intereses de los colonos y de la derecha, extrema derecha israelí. Digamos que representa la justicia, la Corte representa un obstáculo a lo que sería el establishment israelí. Para decirlo en términos simples, representa un obstáculo para el proyecto político de Netanyahu y de sus aliados, que es un proyecto claramente autoritario. Y ambicioso. Ambicioso en términos territoriales, en términos sociales. Y lo interesante es que es problemático para Estados Unidos y Occidente. O sea, podría... Y a nosotros nos interesa porque hay muchos argentinos viviendo en Israel, así que hay que ver. Sí, la comunidad argentina en Israel es muy grande, podría sentar un precedente en lo que tiene que ver con la relación Estados Unidos e Israel. Así que a estar atentos a esa problemática, ¿no? A seguirla un poco. Y te haría un último comentario. El 26 de febrero pasado hubo una reunión en Acá donde estuvieron representantes israelíes, estadounidenses, jordanos, egipcios, que son los aliados regionales árabes de los Estados Unidos, y palestinos. ¿Y qué se pudo concluir de ahí? ¿Qué podemos extraer? Y lo interesante es que hubo promesas, no nos adentremos en cuáles, pero hubo promesas del gobierno israelí a la representación palestina, y días después hubo altos funcionarios del gobierno israelí que dijeron, bueno, lo que se acordó en Aqaba, en Jordania, no es tan importante. Una subestimación. Sí, algo que fue muy problemático y enojó mucho al gobierno de Estados Unidos. Porque... de Joe Biden, del tío Joe. Exactamente. Suficiente, aparte de los palestinos tuvieron que pagar costos internos altísimos por ir, y además vas y te dicen no, al final no era tan importante. No, yo me imagino que es una situación donde vos salís y decís, bueno, vinimos acá a negociar algo importante, nos vamos con algo, y después a los 2 días... Y en los hechos es Israel desafiando a Estados Unidos. Por eso es llamativo de que se desafíe los intereses
Estados Unidos, en esa zona tan caliente y tan prioritaria para Estados Unidos. Pero bueno, pasamos así como pasamos por Medio Oriente, nos vamos a ir a un lugar un poco no tratado por lo que es la Academia Internacional, porque pocas personas viven ahí, si podemos hablar de ninguna. Nadie, ¿no? ¿Qué persona? Bueno, estamos hablando de que se trató la sanción de áreas marinas protegidas en lo que es alta mar, lo que son las aguas internacionales. Las áreas marinas protegidas hacen referencia a, como dice su nombre, la protección del medio ambiente, la protección de la utilización de esas aguas. Pero bueno, Male, detallame un poco cómo viene esto, de qué se trata. Primero, una cosita de lo que dijiste recién. No te voy a cagar, parece que lo dije como si te iba a decir que... me vas a retar. Lo dije como si te le iba a retar, pero no. Lo que pasa en alta mar es... primero que es alta mar es todo, la mayor parte de lo que si vemos un mapa planiferio, no sé si tenemos la foto ahí, la mayor parte de lo que vemos si vemos un mapa planiferio. Ahora se la vamos a compartir a Aus para que la pueda compartir. Si todo lo que vemos como océanos, solamente de nuestro territorio a 200 millas náuticas, que es algo así como 180 kilómetros, es lo que no es alta mar. O sea, casi todo el planeta que es agua es alta mar. Entonces es un espacio súper vasto, que además tiene un porcentaje muy alto de la vida y los ecosistemas que existen en los océanos, en los mares. Entonces, ¿qué viene pasando? Que ese territorio no está regulado porque es muy vasto y porque además no pertenece a ningún país. No venía estando regulado. Entonces era un aprovechamiento a mansalva, era territorio común con recursos. Esos recursos estaban siendo utilizados por los países que tienen... mayor capacidad por ahí, ¿no? Ni hablar. Mayor capacidad de aprovechar desde las pescas hasta... la biosfera del lugar, hasta para usarlo como para tirar desechos y... estudios militares también. Ni hablar, además es un territorio común de todo el planeta. ¿Qué pasó ahora? Bien como contás, después de años de que se buscara llegar a acuerdos, los países de la ONU llegaron al acuerdo, esto que decís, de hacer un área protegida en alta mar, que es hacen 20% de alta mar, lo cual no es el objetivo, porque el objetivo era 30, el objetivo de la ONU era 30 por 30, que es 30% de alta mar y de alta mar está bien, que sea protegido para el 2030. Llegaron solamente a hacer la área protegida al 20%. Bueno, pero es un número bastante para poner importante. de acuerdo toda esa cantidad de gente es un montonazo, la verdad. Con los recursos que ofrece todo el mundo submarino, ¿no? Entonces lo que hicieron crearon en 20% de alta mar, como dije, áreas protegidas. Y se plantean algunas reuniones periódicamente para que se den mecanismos de enforcement para controlar que esas cosas se estén protegiendo y que se estén cuidando. Como un seguimiento, un control. Exactamente. ¿Por qué es esto tan importante? Porque más allá de que, bueno, el aire que respiramos tiene que ver con que hay un proceso de incorporación de carbono por los mares, también el suelo marino tiene, y la biosfera del suelo marino tiene componente genético muy importante. Componente genético muy importante. ¿Por qué? ¿Para qué? Para los bioingenieros, es un grupo de gente, para nosotros seguro también, sí, pero para los bioingenieros, que lo que hacen es estudiar, por ejemplo, la genética de las esponjas de mar o la genética de los que pinchan, ¿cómo son los que pinchan? Erizos. Pero los erizos son terrestres, me parece. Erizos de mar. De mar. Eso que los pinchaste morís. Claro. Eso, ¿no? Sí. En Australia, me parece. Todo hay en Australia. De todo. Bueno, si agarran esos erizos con guantes, y el material genético de esos erizos está sirviendo para mejorar, o para por lo menos mejorar, pero aspiracionalmente curar enfermedades humanas. Mirá. Entonces, hay muchos estudios de genéticos con esponja de mar se plantean para curar el cáncer.
Y también hay para la industria de la cosmética, pero bueno, eso es un poquito... Bueno, ese es otro detalle. Pero me parece muy interesante esto, Male, porque uno tiende a pensar en la política internacional exclusivamente en lo que tiene que ver con recursos que uno puede encontrar en la superficie terrestre, pero también hay recursos más allá de la superficie terrestre como lo que es la cuestión oceánica. Y también, por ejemplo, yo he leído que India y China están planteando expediciones a la Luna por supuestos minerales con un potencial indiscutible. Entonces, esta sanción de este 20% que se aspiraba a un 30%, me parece que sienta un precedente muy importante como para tener un poco de fe en lo que tiene que ver la humanidad, la protección del medio ambiente y la confluencia de muchas naciones para seguir un camino en común. Sí, la no explotación desmedida del medio ambiente, sino regulada. Hay que ver cómo después eso se controla. Siempre nosotros no somos el grupo de internacionalistas más optimista, digamos. No somos no es un para escuchar medio bajón un domingo, no, pues no somos muy esperanzadores. Hay que ver cómo se controla. Los mecanismos de control son bastante complicados de ejercer, pero sí tenemos una pequeña esperanza de que por lo menos han llegado a un acuerdo las potencias más importantes. Hubo un rol muy importante China, Estados Unidos y Reino Unido para llegar a este acuerdo. Hay que sentar a una mesa en un contexto como hoy a China, a Reino Unido y a los Estados Unidos. Años tratan de regular esto, hace años que vienen tratando de hacerlo, entonces que lo hayan logrado, la verdad que decía una portavoz de la ONU, decía el barco llegó a puerto. Sí. Por eso me interesa seguir con este tema, perdón, es algo que me moviliza mucho, me encanta lo que tiene que ver con los avances, en lo que tiene que ver con los acuerdos internacionales. Hay una experiencia muy satisfactoria que tiene que ver con el territorio antártico y muchas áreas marinas protegidas. Uh-huh. Creo que actualmente tiene entre 7 áreas marinas protegidas. Una de ellas está hay un proyecto para establecer un área marina protegida en lo que tiene que ver la península que rodea a la Argentina y Chile. O sea, sentar a la mesa Argentina y Chile no es sencillo. Y si les digo que también se quiere sumar Reino Unido, sería una cuestión bastante importante. Entonces, partir de esas experiencias y empezar a ver que a medida que la tecnología se desarrolla y uno va encontrándole nuevos usos a los recursos, como los erizos de mar, y que pueda ser tratado para enfermedades, es un dejo de esperanza para lo que depara el futuro de la humanidad, más allá de lo candente que es el día a día de la política internacional. Y que se está regulando eso también, porque si en algún momento encontramos que la genética de los erizos de mar es lo que puede curar enfermedades muy fuertes, va a haber una matanza a mansalva de erizos de mar. Así que, bueno, está bueno que esté regulado. Ahí está la imagen, gracias a mapa. Está todo el lo mapa. que está en azul, en el mapa que están viendo, es alta mar, y todo lo que está en blanco, rodeando los países en gris, es territorio continental y zona económica exclusiva, que son otras formas de delimitar los océanos. Pero todo lo que está en azul, todo eso, en un momento, hasta hoy no era territorio de nadie. Ahora, 20% de eso es una zona protegida. Y bueno, y estuvimos hablando de lo que tiene que ver con la protección de territorios marinos. Hay un territorio marino, en alta mar, a más de 200 millas, que despierta ciertos pensamientos en lo que tiene que ver la República Argentina y Reino Unido. Como lo es la cuestión Malvinas, que ha vuelto a las portadas de los diarios en los últimos días, o portadas diarias o portales web, digamos, de internet, por una cuestión que involucró un precedente en 2016, un acuerdo entre Foradori, ex vicecanciller durante la gestión de Malcorra, y Duncan, ¿no? ¿Por qué así? Bueno, porque es una pronunciación correcta de la lengua inglesa. Duncan. Digámosle Duncan. Bueno, después de acá nos vamos a Burger King a ver una serie en Netflix. Foradori y Duncan. Bueno, este acuerdo que encontró cierta rispidez en los últimos días en la gestión de Cafiero, el actual canciller argentino, Cafiero. Cafairo. ¿Qué es lo que pasó, Guille? Porque se está hablando de nacionalismo, ha vuelto la cuestión Malvinas, que en la Constitución figura como un reclamo irrenunciable. Es así como lo califica el gobierno del Frente de Todos, que es una cesión de derechos, este acuerdo que había sido firmado en Foradori y Duncan en 2016. Bueno, creo que fue Jorge Faurí, ¿no?, que habló de nacionalismo estúpido. Faurí. Nacionalismo estúpido. Vamos. Faurí sería, ¿no? En francés, apelando al origen. Ya paramos porque esto no va a terminar más. Ya nos está empezando a pesar los minutos. No.
Bueno, lo que pasó fue que se le dio término al acuerdo Forador y Duncan el pasado jueves en la reunión de ministros de Relaciones Exteriores en Nueva Delhi. El ministro de Relaciones Exteriores del G20, se reunieron Caffieri y James Cleverly, y el gobierno argentino decidió darle fin a este acuerdo, que lo que hacía era, por un lado, reconocer el derecho de los habitantes de las islas a tener un desarrollo sustentable. Entonces se renunciaba quizás a tener reclamos sobre la actividad petrolera, de hidrocarburos en general, de pesca, de comercio. Y por el otro, el gobierno de las islas, el gobierno británico, se comprometían a reconocer a los últimos soldados argentinos caídos en la guerra que no habían sido reconocidos, y esa fue una tarea que se le encomendó a la Cruz Roja, que era aparte era un reclamo de las familias de los caídos argentinos en la guerra. Claro, recordemos que tuvo varias bajas Argentina. Hasta hace un poco tiempo no se había podido reconocer cuerpos de chicos de 18 años que habían asistido a la guerra, que estaban en el cementerio Darwin, allí lejos de sus hogares. Y bueno, con este acuerdo se había podido avanzar a lo que es el reconocimiento genético, a poder darle un nombre y apellido a cada integrante y fallecido, caído en... Algo muy importante para las familias también. Para las familias. Poder sí. acceder a las tumbas donde estaban sus hijos, sus hermanos, sus Digamos amigos. que son acercamientos que pueden generar, sin que cada uno pierda su convicción, generar lazos de por lo menos estables en lo que tiene que ver con las relaciones entre ambos países, ¿no? Yo lo que te diría es que si nos quedamos con el comunicado oficial de los ministerios de Exteriores de Reino Unido y Argentina, tenés una idea parcial de la problemática, digamos. O sea, yo lo entendería de la siguiente manera. Para el oficialismo argentino, para el gobierno actual, ese acuerdo era entreguista. No sé si vale la pena realmente debatir. Pero ¿a qué se referencia con entrevista? Una entrevista como que vos parte de tu reclamo, le haces concesiones al Reino Unido y a los pobladores de las islas, cuando no tendrías por qué hacerlo si es parte de tu territorio nacional, y no podés hacer ningún tipo de negociación por esa vía. ¿Por qué? Porque la posición del gobierno actual es una posición más de resolución multilateral. Entonces Caffieri lo que dijo en esa reunión es que hay que volver a hablarlo no entre nosotros dos, sino en el marco de Naciones Unidas. O sea, hay que hacer uso de mecanismos multilaterales. Y para el gobierno anterior, para el gobierno de Macri, lo que hay que hacer para empezar a darle alguna solución, o que se cree la posibilidad de tener algún día una solución por la vía pacífica a este conflicto, es no renunciar del todo a cualquier relación constructiva con el Reino Unido. Entonces tenés el tema de la soberanía Son nacional, perspectivas diferentes, claro, de encarar la pero misma problemática. vas generando una relación de mayor intensidad con el Reino Unido, sobre todo en áreas de interés mutuo, como puede ser el comercio, la inversión, etcétera, sin ceder la cuestión soberanista. Pero yo lo que trato de hacer es lograrlo por la vía bilateral entre Argentina y el Reino Unido, no únicamente por la vía multilateral. Por la vía multilateral quizás también. Y además la idea es que el problema de las Islas Malvinas es que los isleños, los kelpers, no es que únicamente se sienten británicos, sino que además no quieren saber nada con la Argentina y no quieren saber nada con ser argentinos. Entonces lo que hay que hacer es generar lazos para que haya una mayor confianza interacción e interdependencia entre los argentinos del continente y los kelpers. Digamos que una estrategia Es una estrategia de seducción, Claro, es algo que aparte tenía como idea en su momento el canciller Guido Di Tella durante el gobierno de Menem. Durante el gobierno menemista, sí. Pero lo que yo quería decir, ¿son estrategias excluyentes ambas? Encarar lo que vos decís de multilateralismo y bilateralismo. Es decir,
presentarlo en foros internacionales, con la comunidad internacional, etcétera, etcétera, y a avanzar más que nada por otro lado en una relación más de 1 a 1 entre Reino Unido y Argentina. Yo considero, por lo que me estás contando, hay cálculo Guille, político ahí, la realidad es hay especulación un cálculo política doméstica. Electoralista, claro, porque si vos lo enmarcás como que ¿no? Uno puede tener la idea que quiera, ¿no? Pero no sé hasta qué punto el gobierno de Macri simplemente fue un gobierno que concedió, que renunció al reclamo y que no le importó la cuestión Malvinas, y este es un gobierno que sí le importa la cuestión Malvinas. ¿Pero este acuerdo implica cesión de derechos con respecto al reclamo de Malvinas? ¿El acuerdo que se ha caído ahora en el G20? ¿Implicaba eso? Yo me lo pregunto, si un acercamiento a una comunidad en la cual está en disputa implica presentar como una merma en el reclamo de Argentina. Vos decís el aspecto de ceder el reclamo en la cuestión de explotación económica que hizo en su Exacto. momento. No lo sé, ahí lo que tiene que haber es cálculo. O sea, el diálogo lo que implica... tiene que haber es cálculo estratégico por sobre cálculo político y cálculo electoralista. Si no resolvés ninguna cuestión internacional. Porque No pasa del corto plazo, digamos. Yo te diría porque siempre los conflictos internacionales donde vos no podés resolver un problema por la fuerza, siempre implica medidas incómodas al menos. Podemos hablar que es eso el caso de Taiwán, por ejemplo, que va a ser eventualmente el caso de Ucrania. Digo, donde vos no tenés algo que a una parte por lo menos se le cumple, claro, en digamos, su totalidad. Exacto. Entonces yo Siempre vas a perder. yo no hablo con vos, o sea, Sí. no hablo con Reino Unido, no hablo con los isleños, porque son usurpadores y nada más. Y voy a Naciones Unidas a resolver el conflicto. Que me la den. ¿Realmente pensamos que vamos a resolver el conflicto o acercarnos gradualmente, muy a futuro, a una resolución del conflicto? Así, de esta manera, y yo lo dudo, porque ahí la idea que tenía en su momento Guido Di Tella es que, mira, mientras no nos desarrollemos, mientras no seamos atractivos, no vamos a tener ninguna chance porque no vamos a poder usar la fuerza. Digamos que si no tendríamos que usar la fuerza. Por mismo para una testimonio victoria total, si de se los quiere. isleños en Malvinas, previo al conflicto, el estado de manejo de las islas era bastante diferente a lo que encontramos hoy en día. Y Argentina se posicionaba como un país, digamos, más cercano en lo que tiene que ver hoy, en el contraste con la situación actual. Entonces, creo que una estrategia de confrontamiento no sería apropiada en este sentido, como decís vos, Guille. Sobre todo teniendo experiencias recientes como la de las Islas Mauricio, que bueno, ha recuperado un terreno, pero bueno, sería adentrarnos en otro argumento que no viene al caso, sobre todo porque ya vamos a ir cerrando. Yo lo único que te diría ahí es que la Argentina tiene un reclamo súper Sólido. legítimo. Pasa al derecho internacional. Ok, eso ya lo tenés. Lo que hay que hacer es innovar en otros aspectos. Eso no tengo ninguna duda de que hay que hacerlo. ¿No? Si vos te quedás, Hacerse si vos te atractivo para quedás los isleños con también. el marco del derecho y te quedás con lo que resuelve Naciones Unidas y Es un no poco vas a caprichoso. avanzar. Sí. No vas a avanzar. Hay que hacer una cuestión que sea holística, ¿cómo es el término Sí, de moda? sí, Que es de tomar de todo, digamos. de todos que lados. Hasta ahora, con lo que parece por lo que dice Guille, que esta salida parece más narrativa que medida. Sí. Así que Pero bueno, ya vamos a ir cerrando, 21 horas. Sí, Hemos hecho 1 hora de programa. Lo felicito Y casi a que ambos. seguimos. La verdad que es un logro para mí haber llevado una hora de programa. ¿Ustedes cómo se sienten? muy bien, la verdad que hasta para seguir estamos, pero Sí, no vamos. pero no vamos a seguir, no nos guardarlo vamos a para seguir la semana que aburriendo. viene. Pero les agradecemos por habernos seguido acá por las redes, por YouTube, Twitch y Facebook. Nos encontrás como Radio Blast, por la Vamos a página de la guardarlo radio. para la semana que viene. Y bueno, así que muchísimas gracias por eso. Y también nos podés seguir en Instagram, @RadioBlas, en Twitter, @RadioBlas, y también a nosotros directamente, Teléfono Rojo Podcast, porque así hemos comenzado con un podcast.
y estamos ahora en la modalidad de radio, en la radiofonía. Así que les agradecemos mucho por habernos seguido hasta acá. Si ya estás acá, sumate a este nuevo proyecto y te agradecemos muchísimo y nos vemos la semana que viene, todos los lunes de 20 a 21 horas por Radio Blas. Muchas gracias. Chao, muchas gracias. Chau, chau.